Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los que están viendo esta transmisión en este 1 de mayo, Día del Trabajador, donde le mandamos un cariñoso saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a los compañeros y compañeras también que siguen nuestra transmisión. Agradecerles por estar una vez más junto a nosotros en esto que hemos decidido llamar Conexión Socialista. Y en esta tarde tenemos grandes invitados donde vamos a ir conversando sobre la coyuntura nacional, ¿cierto? Y la importancia de todos los procesos que estamos viviendo en nuestro país. Está con nosotros el diputado Raúl Saldívar, diputado del Partido Socialista. ¿Cómo está usted, diputado? Bienvenido a Conexión Socialista. ¿Qué tal, Scarlett? Muy buenas tardes. Un tremendo agrado poder compartir en esta oportunidad esta conversación y también a Karina, que estará presente en este diálogo, así que encantado y con el mayor agrado me dispongo a conversar. El objetivo que tiene y el propósito que tiene esta oportunidad que nos reúne. Así es. Bueno, como usted ya nos anunciaba, nos acompaña también nuestra querida vicepresidenta nacional de la mujer, la compañera Karina Delfino. ¿Cómo está, compañera? Bienvenida a Conexión Socialista una vez más. Sí, hola, hola. Hola, Scarlett, gracias por invitarme y un saludo especial al diputado Raúl Saldívar, diputado socialista, así que feliz de conversar en realidad hoy día, el Día del Trabajador y la Trabajadora con ustedes. Así es. Vamos a estar conversando, ¿cierto?, sobre este tema del Día del Trabajador y sobre toda la coyuntura nacional. Para comenzar, queríamos ver la posibilidad de si podemos ver cómo están los live, cómo están ahí los compañeros acompañándonos en esta tarde, en esta transmisión. Tendremos algunos comentarios de saludos. Ahí está la parte técnica ingresándonos. Ya, vamos a continuar entonces mientras ahí la parte técnica nos va después enviando, ¿cierto?, los saludos y los mensajes que nos van poniendo los compañeros en la transmisión. Para comenzar un poco, quisiera ver, diputado, más o menos, cuál es el análisis que usted hace respecto al estallido social del año 2019, que, ¿cierto?, comenzó con estos jóvenes, ¿cierto?, ahí en la estación de metro, pero sin embargo ha sido un proceso súper importante que se ha abierto a la ciudadanía y en la cual hemos participado todas y todos. Sí, pero si se me permiten 2 segundos, en un día como este es inevitable que hagamos o digamos algunas palabras respecto a esta fecha. Y por lo tanto quisiera entregar un saludo a los trabajadores del país, lamentando sin embargo las condiciones y el escenario en que se encuentra nuestro país en este instante y en consecuencia dar una palabra de estímulo, de ánimo, pero por otro lado, al mismo tiempo, rechazar los hechos de violencia que acontecieron hoy en Valparaíso, en Santiago, y que mostraron una vez más a la fuerza pública sobredimensionando, sobrereaccionando con desproporción respecto a lo que estaba aconteciendo. Por lo tanto, eso constituye, a mi juicio, una acción que merece todo el rechazo. Ya es habitual ver a carabineros en distintas acciones actuando con un sentido de impunidad tremendo, y particularmente en este día donde las acciones que se pensaba realizar eran sencillas, simples, pero profundas, donde los trabajadores sienten y las trabajadoras una ligación fuerte, férrea, con el sentido, el significado y la proyección de este día. Así que eso él quería decir en primer lugar. Pero en segundo lugar, evidentemente el movimiento social ha marcado un hito muy trascendental en muchos años en la historia de nuestro país, porque desnuda hechos que son indesmentibles en relación a la situación del país. En primer lugar, este movimiento se produce en función de expresar la rabia contenida respecto a las desigualdades, a la injusticia, al abuso y en el fondo al modelo que ampara y ha permitido y ha gestado de alguna manera, incubado otras injusticias que hemos dado, pero que en un modelo de un país
busca construir una sociedad. Muchos chinos se sentido utilizados, seguramente deshumanizados en su condición. Por lo tanto, este movimiento, en primer lugar, desnuda muchas cosas que son propias de nuestro país y que ya se venían advirtiendo y que para muchos constituyen realmente asuntos que veíamos a diario el cotidiano del país. Por lo tanto, esto fue de manera directa en la llaga respecto de lo que constituye la realidad cotidiana de Chile. Y, en consecuencia, tuvo una reacción por parte del Ejecutivo a través de las fuerzas represivas y también en opiniones y en opiniones bastante cuestionadas por parte de la derecha, especialmente de la derecha populista, de manera tal que nos encontramos en un país, en el país se produce un quiebre abrupto respecto de la aparente pasividad. La democracia salto una verdad verdaderamente increíble y es precisamente el enojo, el malestar con un modelo que verdaderamente no da esperanza, expectativas, porque multiplica y reproduce las condiciones de abuso, las condiciones de injusticia y de desigualdad. Por lo tanto, eso se presentó en este reclamo que aparece por una fracción menor, los controles del metro. Después de eso se desencadena evidentemente por parte de distintos sectores de la sociedad chilena y la necesidad de expresión fuerte para hacer y ser sus y pudiera encontrar escritos para poder conseguir cambios que se adaptan a estas manifestaciones. Sin embargo, eso es una condición de latencia. La duda que una vez que tengamos condiciones distintas de seguridad pública, este movimiento con algunos elementos novedosos que van a producir luego de que concluya el periodo más grave de esta pandemia, porque también la pandemia ha desnudado otras realidades de Chile, o ha acentuado la mirada respecto de Tenemos realmente la una pequeña diferencia, diputado. Ahí parece que tenemos un pequeño problema técnico con el diputado. No sé si me escucha usted. Estamos viviendo todavía un proceso fluido. Ahí tenemos un pequeño problema técnico, parece, con el diputado, que se le escuchaba una pequeña interferencia. Compañera Karina, en este proceso, ¿cierto? Cuando nacen consignas, ¿cierto? Que hablan sobre no son 30 pesos, son 30 años, también se abre una posibilidad histórica respecto a una nueva constitución nacida en democracia. ¿Cuál es el análisis, tanto ustedes como directiva nacional, respecto a este proceso? Sí, bueno, lamento harto en realidad que el diputado haya tenido problemas con la conexión, esperemos que pueda volver pronto. Lo que yo también quería empezar con lo que él comentaba al inicio de su intervención, que en un día como este es imposible que uno pueda empezar directamente con otro tema. Hoy día es el Día del Trabajador y de la Trabajadora y el día nace en conmemoración de aquellos que luchaban por solamente trabajar 8 horas diarias y la consigna era 8, 8 y 8 y solamente 8 horas de trabajo para quienes no tenían regulada la jornada laboral. Y efectivamente fueron muchos trabajadores que murieron en Chicago por luchar en realidad por mejores condiciones laborales y sin esos movimientos sindicales profundos, hoy día hubiese sido imposible haber tenido derechos laborales. Entonces, que hoy día tengamos esta conmemoración del Día del Trabajador y la Trabajadora, pero que también
tengamos ciertos derechos laborales, que todavía, obviamente que nos queda mucho todavía por avanzar, es en conmemoración y en la memoria de aquellos que lucharon y dieron hasta su vida por ello. Así que hacerle un reconocimiento en realidad a todos aquellos sindicalistas y obreros, trabajadores que en esos años lucharon por tener condiciones más dignas. Y en segundo lugar, respecto a lo del estallido social de octubre, o el movimiento social de octubre, yo creo que es importante que podamos hablar de aquello, porque efectivamente yo creo que hoy día más que nunca hemos visto cómo las desigualdades se han ido acentuando en una pandemia. Yo creo que nadie había pensado que íbamos a vivir esto en estos momentos, ni tampoco que íbamos a tener que tratar de quedarnos en casa y en realidad para no contagiarnos, pero efectivamente todas las desigualdades que se visibilizaron, porque en realidad Chile es uno de los países más desiguales del mundo y eso lo sabemos hace mucho rato, pero que se visibilizaron con el estallido de octubre del 2019, que ya se habían ido poniendo de manifiesto con el movimiento del 2006, con el 2011, con los movimientos ambientalistas, con el problema medioambiental que hay en la quinta región, por ejemplo. Entonces, tenemos todo eso y luego el estallido social de octubre lo visibiliza y hoy día con la pandemia lo que termina por ocurrir es que finalmente se han ido acentuando esas desigualdades. Y eso es evidente verlo en términos de la salud, por ejemplo, que, o sea, solamente un ejemplo que se da ahora, pero quienes han accedido en mucho mayor proporción a hacerse el examen, el PCR, para ver si tienen o no tienen el COVID, son aquellos que tienen mayores ingresos y no los que tienen menores ingresos. Y segundo, respecto a la ley de protección al empleo, como se ha denominado, pero hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadores que han visto suspendidas sus relaciones laborales porque en realidad porque los empresarios han cortado sus remuneraciones. En algunos casos se entiende que pequeños empresarios tengan dificultades para poder pagar los salarios, pero hemos visto un montón de abusos respecto a las grandes empresas que han suspendido las relaciones laborales y que finalmente siguen percibiendo utilidades. Y creo que de esa desigualdad es la que finalmente era que en realidad se hablaba en el estallido social, de ese abuso, de esa violencia que finalmente está día a día en los distintos sistemas de salud, de educación, que finalmente hoy día en medio de la pandemia se van acentuando. Así es. Yo creo que uno de los grandes problemas, ¿cierto?, que nos ha demostrado la pandemia es que la gran desigualdad que tenemos en el país se ha visto fuertemente reflejada, ¿cierto?, en este proceso. Diputado, lo tenemos de vuelta. Quisiéramos dar la palabra para que pudiera terminar lo que nos estaba comentando anteriormente. ¿Aló? ¿Diputado, nos escucha? No, parece que no nos escucha. Bueno, estos son procesos, ¿cierto?, de la transmisión en vivo y en directo que tenemos, ¿cierto? Vamos a ver si es que tenemos ahora sí algunos comentarios de Facebook. Ahí dice, Gonzalo de Pablo Zúñiga dice, desde Quilpué mucha fuerza a todos los y las trabajadores y trabajadoras, en especial a quienes a quienes ha afectado la pandemia. Ahí la familia de Pablo Espinosa, ¿cierto?, saludándonos en esta transmisión en vivo. Osvaldo Ojeda dice, fuerza a todas y todos los compañeros y trabajadores que con su trabajo aportan en el crecimiento del país. Tito Jara, también de nuestro comunal, ahí el compañero, saludos, compañeras, ¿qué opinan? Ese no fue. Gabriel Mujica, también el compañero de Vida de Santiago, nos dice, éxito compañeras. Muchísimas gracias, compañero, ahí por estas transmisiones. Roxana Tolosa, dirigente acá de la comuna de Quilpué, buenas tardes. Bienvenida a esta transmisión en vivo y en directo, compañera Roxana. Miguel Toledo, parte del comité central de nuestro partido, dice, un saludo para todos los trabajadores y fuerza a los dirigentes de la NEF y la CUP que fueron maltratados por las fuerzas represoras de Carabineros de Chile. Urge una profunda reforma de esta institución corrompida. Así es, hoy fuimos testigos, ¿cierto?, de la fuerte represión y que fueron detenidos compañeros también nuestros, ciertos dirigentes tanto de la NEF como de la CUT, en Valparaíso, en Santiago, ¿cierto?, y estoy segura que también en otros sectores más.
Dice, compañero Tito Jara, dice, saludos, compañeras que opinan de lo ocurrido en Valparaíso, Santiago, hoy en mediodía. Una buena pregunta que vamos a analizar más adelante. ¿Tenemos algún...? Pamela Espejo nos dice, un gran saludo a todos los trabajadores. ¿Tenemos más? No, tenemos más. Ya. Para explicar un poco, compañera Karina, mientras esperamos la recuperación, ¿cierto?, del diputado para poder estar en línea. Lo tenemos ahí parece que viene. ¿Diputado? ¿Ahora sí? Parece que no sé. Parece que no nos escucha. ¿No escucha usted? Lo está intentando. Lo está intentando, ya sí, va a tener que volver a... ¿Ahí sí? Sí, sí, perfectamente. Ya. Le queríamos dar el espacio, diputada, para que pudiera comentar, ¿cierto?, lo que nos hablabas anteriormente, antes de que se nos cortara un poquito la transmisión. No. Para poder ser... Se nos cae la transmisión con el diputado. Lo que yo señalaba era... Sí, no sé si se escucha con claridad. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Pero Scarlett, lo que antes de que se cortara la transmisión, tengo problemas al parecer en el lugar donde me encuentro con el internet. Sí. Pero lo que señalaba es que este proceso iniciado en octubre del 2019 está en un estado de latencia y evidentemente va a tener un despertar posteriormente cuando ya las condiciones de salubridad pública generen en el país no esta nueva condición que ha señalado el presidente de la República tan extraña, que conceptualmente cuesta definir, sino que efectivamente haya una real. ¿Y cuál es la razón por lo que? Porque el cíclicamente aspira a la manifestación en sí misma, sino que tiene aspiraciones de que se canalicen las ideas matrices que generaron este movimiento y se conviertan en una realidad. Del mismo modo como se convirtió el plebiscito, se vayan haciendo otras transformaciones paralelamente que permitan que Chile sea un país mucho más justo, mucho más equitativo. Si bien es cierto, el aspecto fundamental y que va a generar cambios es una constitución nueva, no es menos cierto que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de distintos otros aspectos que dicen relación con la institucionalidad del país, también será dentro de la materia. No hay sentido aún, más allá de lo que ha sido la consecución de este plebiscito para una nueva constitución, y por lo tanto los pendientes son demasiados y en consecuencia la fuerza y la motivación del movimiento está en estado de latencia en espera de que las condiciones cambien para irrumpir nuevamente exigiendo y demandando. Lo que puede ocurrir más adelante es que las fuerzas de oposición, las fuerzas políticas que en este minuto han entendido muy bien que el movimiento es de carácter social, puedan de alguna manera establecer vasos comunicantes que den cuenta de una colaboración eficaz en el proceso que este conjunto de manifestaciones lleva a cabo. Ahora, lo importante es que tengamos claro de que la manifestación está presente y está latente para sobrevenir de manera fuerte al término de este proceso que está viviendo el país. Así es. Una de las cosas importantes que mencionaba usted, diputado, tenía que ver como con el rol que debería tener el Partido Socialista, ¿cierto?, en este nuevo proceso que se viene, en también tener una responsabilidad, ¿cierto?, como de unificación, entendiendo que el Partido Socialista
en cierta manera siempre se le encaja como al medio como de toda esta oposición, ¿cierto? Y que hay como una responsabilidad de unificar. ¿Cuál sería el rol, compañera Karina, cree usted que como partido deberíamos tener en este proceso? Sí, yo creo que es importante la pregunta que hace Scarlett. Primero que todo porque, claro, nosotros estamos en la oposición en una pandemia como esta, entonces es distinto obviamente que el rol que nosotros hoy día tenemos, pero en ese sentido yo creo que el rol del Partido Socialista es fundamental, porque tal como tú lo decías, yo creo que el Partido Socialista tiene en su esencia un rol de articulación de las fuerzas progresistas y de izquierda en este país. Yo creo que para que acá en Chile se puedan lograr cambios importantes se requiere una mayoría social y política muy fundamental. Y creo que esto es importante saberlo porque eh, basta con mencionar que en el gobierno anterior con la presidenta Michelle Bachelet se intentaron hacer muchos cambios, pero la derecha chilena siempre se ha opuesto a hacer grandes transformaciones y también profundizar a aquellos que se habían iniciado. Y en este sentido, por eso es importante tener una mayoría social y política que permita realizar finalmente esos cambios. Hoy día yo creo que la fuerza que tienen tanto los medios de comunicación, pero también las fuerzas empresariales es bien grande en nuestro país. Y por eso necesitamos la unidad de aquellas fuerzas transformadoras y eso yo creo que se encuentran desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio para poder iniciar un proceso de transformaciones políticas. En un país que es excesivamente presidencialista, necesitamos hasta ahora, obviamente que esperamos que esta discusión se dé en el proceso constituyente, pero hasta ahora hay muchos temas que son iniciativas exclusivas del presidente de la República y por otro lado hay altos quórum que establece la Constitución que para eso se requiere una mayoría parlamentaria que los pueda llevar a cabo. Que también son difíciles de lograr. Entonces, es importante primero la unidad de la oposición para poder hacer fuerzas transformadoras. Si no hay unidad de la oposición, la derecha va a seguir avanzando. Pero no solamente la unidad de la oposición para oponernos a la derecha, sino que también para tener proyectos en común. Porque cuando uno se mete a la política es para cambiar las cosas, no es por estatus, no es para ganar dinero, no es para hacerse un nombre, entre otras cosas, sino que para cambiar la vida de las personas. Y nosotros pertenecemos a partidos de izquierda. Y esa vida que nosotros queremos cambiar, a quienes pretendemos representar, es al mundo popular, no es a los grandes poderosos de este país. Y por eso necesitamos que exista una unidad de las fuerzas transformadoras para cambiar esa vida de las personas mediante la política. Y también es un desafío poder legitimar la política, porque efectivamente hoy día, bueno, hoy día estamos en pandemia y se nos atrasaron un poco las elecciones, pero cuando hemos salido a hacer campaña hay una desconfianza muy grande hacia la política y los políticos. Y la política en el sentido más genuino del término es una actividad muy noble, porque se trata de poder hacer cambios que vayan dirigidos a aquellos que necesitan tener una vida mejor y nosotros desde la izquierda en realidad poder asegurar un mínimo de dignidad y de bienestar. Por eso es importante el rol del Partido Socialista sin perder su identidad, pero optando por una unidad transformadora, que yo creo que es política y social, para poder iniciar estos cambios que Chile requiere. Y yo creo que el principal, y obviamente, y eso lo hemos venido conversando desde el Comité Central de enero, pero la principal tarea del Partido Socialista hoy día es ponerse a disposición del proceso constituyente. En octubre de este año necesitamos que muchas personas vayan a votar, concurran a votar y además voten por el apruebo y la convención constitucional, porque es la única manera de poder construir un nuevo Chile, porque sin una constitución que permita y garantice derechos fundamentales, tampoco es posible poder construir una sociedad mejor. Por eso es importante que además de optar por esta unidad de la oposición, el Partido Socialista pueda volcar todo su esfuerzo al proceso constituyente. Así es, un proceso constituyente que es sumamente importante, ¿cierto? Como hablábamos en principio, una oportunidad histórica que tenemos. Y en ese sentido también hay ciertos sectores, ¿cierto?, que han intentado boicotear o están intentando boicotear. Hablamos, ¿cierto?, sobre la ultraderecha, sobre algunos poderes económicos, ¿cierto? ¿Cuál es el análisis, diputado, que usted puede hacer respecto a eso? Bueno, en Chile hay muchos enemigos de la democracia
que viven un tanto encubiertos con un mero maquillaje y que están siempre atentos a perturbar, a interceptar e impedir que la democracia siga por sus propias vías, generando mejores condiciones de desarrollo para el país. Y, y- y- y normalmente son aquellos que tienen privilegios que cuidar, aquellos que siempre le han pedido. Cuando Chile tuvo los mayores niveles de participación, cuando los sindicatos tuvieron fuerza, cuando realmente había expectativas y esperanzas en un gobierno, por buena parte del país, la derecha inició su discurso diciendo que había caos, que había desorden. Entonces, cada vez, si uno empieza a mirar, cada vez que la democracia toma forma, que ya se organiza y que efectivamente actúa a través de los cauces naturales de un proceso democrático, vamos a encontrarnos con que hay sectores de derecha que dicen que en el país, ah, no, aquí falta orden, aquí estamos por llegar al caos, se nos va conduciendo a un despeñadero, porque ellos sienten y piensan que son quienes ponen límite a la democracia. Y ese hecho ocurre hoy día, pero a veces en forma imperceptible, porque se utilizan métodos que están incubados en el sistema de mercado y que realmente tienen efecto permanente en la realidad. Crean sentidos comunes, incluso entre algunas personas de buena voluntad, como se diría, terminan creyendo y aceptando y asimilando esos sentidos comunes. Entonces hoy día pudimos ver, al manifestarse la sociedad chilena en este proceso que nace el 18 de octubre, súbitamente nació antes, pero se expresa el 18 de octubre, ya hemos visto el discurso de ultraderecha, ya hemos visto su reacción, y siempre en el mismo esquema, que hay que poner orden, que hay que sacar a los militares a la calle, porque si no viene la subversión. Entonces estamos en un país donde hay un pensamiento de derecha que tiene un comportamiento reiterativo, repetitivo, en distintos episodios, y un pueblo que cada vez que se manifiesta se ve limitado. Entonces es indispensable para que esos nobles propósitos de nuestro pueblo, que también los comparte el Partido Socialista, puedan tener cauce real y se puedan materializar y podamos llevar a cabo esas transformaciones. Para eso se precisa, evidentemente, como decía Karina, en este minuto y en este gobierno, una oposición sólida, un bloque de oposición, pero no un bloque de oposición solo para oponerse a las iniciativas del Ejecutivo y ser tildados de obstruccionistas permanentemente por el gobierno, incluso cuando estamos colaborando, sino un bloque que además tenga sustancia, y un ideario que no solo se limite a las próximas elecciones, sino que, porque en política las tareas no son excluyentes. Una prioritaria, por cierto, es el plebiscito, muy importante, pero paralelamente con eso hay otras elecciones frente a las cuales también tenemos desafíos importantes que abordar y por consiguiente trabajar por esos desafíos. Y de tal manera que a lo ancho del espectro de la acción política de un partido como el nuestro es importante ir avanzando. Y para eso hay que tener organización, hay que tener capacidades políticas, hay que tener sobre todo las convicciones y la voluntad, que son los elementos que van moviendo el trabajo político y lo van haciendo avanzar. Pero, evidentemente, los vasos comunicantes con el mundo social y los partidos en forma aislada, desprendidos de la sociedad a la que representan, evidentemente no alcanzan ni de cerca los objetivos que se proponen. Por lo tanto, es imperativo organizar y ordenar una oposición que tenga y que sea alternativa de gobierno próximamente. Ese es un objetivo que hay que tener. Sabemos que no es sencillo, que no es fácil, que tenemos muchas dificultades, que hemos perdido la mesa de la Cámara, que tenemos debilidades para conformar mayorías a veces, por lo tanto podemos definirnos como oposición, pero no como oposición mayoritaria.
porque esa mayoría se deshace como la nieve ante cualquier circunstancia extraña que acontezca. Por lo tanto, es muy importante, reitero, mantener clara la idea de conformarse como bloque opositor, pero no solo instrumentalmente. Tal vez al comienzo estemos pensando en una unidad que sea más bien táctica, que sea más bien electoral, pero esa tiene que ir alimentando elementos y contenidos que permitan construir un ideario sobre el cual ideas programáticas futuras que nos den las condiciones, las posibilidades reales y el respaldo y al mismo tiempo el sustento para poder ser alternativa de gobierno. Si no, estamos jugando en un plano bastante amateur, en una lucha que es dura, que es difícil, que es compleja y que necesita de partidos con, no solo con principios, con doctrinas, sino con visión clara, con metas claras. Y evidentemente el Partido Socialista en eso no se pierde, tiene claridad, ha sido consecuente durante el proceso de gestión opositora en este gobierno y no me cabe ninguna duda que de continuar en esta línea podemos perfectamente seguir avanzando y sobre todo conseguir aumentar el sustento de una oposición que se vaya haciendo cargo de desafíos importantes en el país, siendo uno de los primeros, reitero, plebiscito en el cual tenemos que tener puestas todas nuestras energías, sin descuidar otros ámbitos que también son importantes y complementarios y fundamentales. Sí, algo importante que hablaba usted, diputado, es sobre el proyecto político del PS. ¿Qué nos podrías contar un poco, compañera Karina, respecto a eso? Sí, bueno, yo creo que el Partido Socialista surge y nace desde diferentes visiones, muy diverso también en su origen, no solamente en su, o sea, en la composición de quienes los orígenes de quienes lo conformaron ya en el año 33. Pero yo creo que ha habido una distinción del Partido Socialista y que yo creo que quienes somos militantes del partido y por cierto la dirigencia del partido nunca podemos perder de vista que es la lucha por aquellos y aquellas que hoy día tienen peores condiciones de vida. Yo creo que la lucha por mejorar las condiciones de vida del mundo popular, y en eso se incluyen obviamente que los trabajadores y las trabajadoras, los estudiantes, las mujeres, entre otros obviamente que con actores sociales, es algo que nunca se puede perder de vista. Y yo creo que más que nunca hoy día el partido tiene que volver a esa reflexión de a quién finalmente estamos representando. Porque es hoy día cuando en una crisis tan importante como la que vemos con la pandemia, pero no solamente por la pandemia y la crisis sanitaria, sino que lo que ha conllevado esa pandemia es que necesitamos reafirmar nuestros principios y luchar por aquello que nos mueve. Y pongo varios ejemplos. O sea, primero, aquellos que hoy día han visto disminuidos sus ingresos en las relaciones laborales que se han suspendido, a quienes hoy día lo han despedido de su trabajo, las trabajadoras de casa particular, que ojo, que están en una condición más precaria que el resto porque no tienen seguridad social y a lo único que pueden optar es al ahorro que hacen mes a mes, que la verdad que es bastante bajo y lo tienen que además sacar de su AFP. Y muchas de ellas no tienen contratos formales. Entonces, hoy día no ha habido una ayuda dirigida a quienes son los más precarios de nuestro país. Y lo ha dicho de forma muy fuerte, bueno, varios sindicatos, pero particularmente el sindicato del SIL, el sindicato interempresa de Walmart, que esta crisis no la pueden pagar los trabajadores y las trabajadoras de Chile. Y para eso necesitamos que el rol del Estado sea un Estado fuerte, que asegure un ingreso mínimo para todas las personas que hoy día se han visto afectadas por la pandemia. Buscar el mejor instrumento, quizás no es el registro social de hogares, quizás el servicio de impuesto interno, pero más allá del instrumento el Estado tiene que asegurar una renta básica de emergencia para que hoy día aquellos que están viviendo una situación compleja no la sigan pasando. Eso por un lado. Y por otro lado, a propósito de lo que tú mismo decías, Scarlett, respecto al proyecto político del partido, yo me quiero detener a que el Partido Socialista se declaró feminista hace algunos años atrás. Y lo quiero poner de manifiesto en esta pandemia
porque una de las más afectadas son las mujeres, somos las mujeres en realidad. Son las primeras que pierden el empleo. En las últimas encuestas que se han hecho, las mujeres son las que más perciben como un riesgo la pérdida del empleo, o sea, son las que más tienen miedo a perder el empleo. Y tercero, la violencia que se ha generado en muchos hogares dirigidos hacia las mujeres y hacia los niños y las niñas. Pero también la carga de trabajo no remunerado que está en muchos hogares chilenos a propósito del quédate en casa. Las últimas encuestas han revelado que las que se llevan la mayor cantidad de trabajo al interior de los hogares, como planchar, cocinar, hacer el aseo, cuidar de terceras personas, además que hoy día los niños y las niñas están en sus casas, entonces, ¿quiénes cuidan a esos niños y esas niñas? En su mayoría, no estoy diciendo que sea siempre, pero en su mayoría somos las mujeres. Entonces, creo que en este contexto, que es tan complejo, que hay una crisis sanitaria, pero que también ha llevado consigo otras crisis que son igualmente dolorosas, es cuando el Partido Socialista tiene que reafirmar sus principios. Eso significa luchar por el mundo popular, luchar por aquello y aquellas trabajadores y trabajadoras que hoy día han visto disminuidos sus ingresos. Puse ejemplo como quienes han visto suspendidas sus relaciones laborales, pero particularmente las trabajadoras de casa particular y también las mujeres, porque las mujeres han sido las que han sufrido de manera más brutal, creo que esta pandemia, no solamente perdiendo su trabajo, disminuyendo su salario, sino que también con una realidad muy compleja y muy brutal que muchas mujeres viven al interior de sus hogares con la violencia al interior del hogar. Así es. Hemos sabido, es cierto, que estas últimas semanas se ha acrecentado muchísimo la violencia intrafamiliar y que también las estadísticas son preocupantes respecto a esa esfera, ¿cierto? Vamos a hacer una revisión, un momento de los comentarios de Facebook. Ahí tenemos a los compañeros en línea. Samuel Holguín dice, el PS debe impulsar una agenda para cambiar el rol subsidiario del Estado, ampliar derechos sociales, educación gratuita, vivienda digna, seguridad social y salud universal. Saludos al compañero Samuel, también ahí está en línea. Familita Espejo dice, si cambiar la vida de las personas, eso debe ser lo primordial. Tenemos Jorge Morales, también el compañero y presidente de nuestro núcleo, nos dice, mi saludo solidario a los compañeros y compañeras en el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Susana Vera, la compañera del regional, dice, un gran saludo a los trabajadores en este día y a los compañeros que están participando en este medio. Muchas gracias, compañera Susana, un cariñoso saludo para usted también. Ale Rayén dice, excelente aporte al programa, muchas gracias Conexión Socialista y felicitaciones como siempre a Escalo Holguín que conduce increíble. Oh, muchas gracias. ¿Tenemos más comentarios? Mamita Espejo nuevamente dice, sí, cambiar la vida, eso ya lo habíamos leído, sí, cambiar la vida de las personas, eso es primordial. Así es, todo el mundo busca, ¿cierto?, que una mejor condición de vida para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ¿cierto? Diputado, una de las cosas que hemos comentado en estas últimas semanas tiene que ver con la pérdida de la Cámara de Diputados, ¿cierto?, por parte de la oposición. Y en ese sentido quisiera consultarle cuál es el análisis que usted hace y también a lo mejor que nos pudiera comentar qué tanto afecta eso en este proceso de pandemia y en el futuro proceso constituyente que tenemos en camino. Scarlett, haber perdido la presidencia de la Cámara, la mesa de la Cámara, aun que estuviésemos en tiempos normales, sin pandemia, es una pérdida invaluable por una cuestión central en el ámbito de la democracia, y es que se pierde uno de los contrapesos del esquema general del sistema político. Vale decir, el Ejecutivo gana un apoyo pero sustantivo al tener la presidencia y la mesa de la Cámara, porque se le facilita el trabajo de una manera increíble y se pierde, digamos, de alguna manera la fuerza opositora que se puede ejercer al interior de la Cámara, que corresponde al concepto de fuerza opositora en el campo legítimo de la relación de poderes. Por lo tanto, se ha perdido y por otro lado ha ganado el gobierno un espacio pero vital para sus propios proyectos y para el desarrollo de las relaciones
de la Cámara con el Ejecutivo en los próximos meses. ¿Mm? Ahora, ese fue el resultado de un desacierto político que tiene varias explicaciones. Primero, porque se produjeron, hay que decirlo con todas sus letras, algunas acciones bastante inmaduras que rompen con la forma tradicional con que la oposición en general ha hecho sus acuerdos. Y se introducen nuevos códigos en esto que no son los habituales en relación al respeto a los acuerdos que se han sostenido permanentemente en el mundo político y particularmente en la oposición. De tal manera que encontramos entonces un factor que ¿cómo explicarlo? Es un factor que corroe, que lesiona, que es amenazante permanentemente a la factibilidad del éxito de los acuerdos. Y que no es un componente que ha estado habitualmente en la discusión política, sino es nuevo. Y por lo tanto, por ejemplo, entrar a hacer ciertos cuestionamientos más allá de los acuerdos políticos cuando le corresponde a un partido ocupar un cargo determinado, empiezan las impugnaciones y empiezan los vetos, que son asuntos respecto a los cuales no habíamos tenido antes problemas de esa naturaleza. ¿Mm? Entonces ese es un tema y constituye esto una lección que yo espero que se recoja. ¿Y por qué espero que se recoja? Porque al parecer en algunos sectores da lo mismo. Esta derrota da lo mismo. El poder adicional que se le entrega al Ejecutivo da lo mismo, aún estando en la oposición. Entonces necesitamos hilar más delgado en esto, sobre todo porque, reitero, aquí lo que se ha perdido tiene un valor enorme y lo que hemos aprendido últimamente, al parecer, no tiene el mismo contrapeso respecto de lo que necesitamos aprender. Entonces, estamos en una situación muy complicada, muy compleja. Ya lo estamos viviendo en estos primeros días. Ahora, pretender rectificar esto por la vía de impugnar la actual mesa, eso resulta complejo, porque no están los votos, no está la voluntad y porque existen algunos criterios en torno a que esto se hizo así, de esta manera, y por lo tanto así se quedará. Y que la lección se aprenda y entonces, por lo tanto, no estoy disponible a que esta situación se ponga en duda y se busque una solución por la vía de impugnar la mesa actual. De modo que vamos a tener una situación tensa, porque después del tema de la mesa, viene la situación de las presidencias de las comisiones, que está directamente ligado. No es tan fácil establecer el esquema de las presidencias, porque habría que negociar con sectores que estuvieron de acuerdo con que esta derrota se produjera. Entonces, la verdad de las cosas es que enfrentamos un panorama que no es menor del punto de vista de cómo ordenar, organizar y resolver el tema de la oposición al interior de la Cámara de Diputados. Plazo, el presidente ya pueda perfectamente contar sencillamente con la Cámara de Diputados para distintos objetivos que normalmente en una democracia no están entregados así tan sencillamente, porque es importantísimo, como decía al comienzo, el contrapeso de los poderes. Y ese había que mantenerlo a toda costa, porque es vital para que la democracia opere correctamente. Pero, como digo, por desgracia, distintos factores influyeron, entre otros, enfoques bastante inmaduros, a códigos que no corresponden al lenguaje habitual de la política, asuntos que realmente no esperábamos, y finalmente nos encontramos con una derrota que hoy día cuesta explicar y que al mismo tiempo nos va a pesar, y nos va a pesar bastante. Así es. Eso es, sin duda, ha sido una gran derrota que hemos sufrido por parte de la oposición, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero que sin embargo los procesos futuros que tenemos, ¿cierto? Tenemos que seguir trabajando y intentar
en la medida de lo posible, como hablábamos desde un principio, en conectarnos, ¿cierto?, como oposición y poder en el fondo seguir trabajando en conjunto para aprender, como decía usted mismo, respecto a lo ocurrido, ¿cierto? Compañera Karina, uno de los procesos, ¿cierto?, que hemos tenido en este último tiempo han sido fuerte marcados por las mujeres y todo el movimiento feminista que ya nace hace muchos años, ¿cierto?, en nuestro país, pero se ha visto fuertemente visibilizado en este último tiempo. ¿Cuál es el análisis que hace usted respecto al movimiento feminista, pero también en el fondo al rol de las mujeres dentro de todo este proceso que tenemos ya en marcha? Sí, bueno, en la última vez que en realidad tuvimos como todas juntas fue para el 8M, fue una marcha y una manifestación bien grande e importante en nuestro país, muy numerosa, y la verdad que recordar ese 8M causa harta emoción, porque efectivamente una de las desigualdades que más nos ha acompañado durante nuestra historia, inclusive con los distintos cambios de sistemas políticos, ha sido la desigualdad de género. Desde tiempo primero, en realidad, la mujer siempre ha estado en una condición de desventaja respecto al resto, y eso se ha manifestado en distintas situaciones, en el acceso, bueno, la misma, el voto, en el tema político, en el acceso a las posiciones de poder, en poder ser candidata, en la igualdad salarial, etcétera. Y esa desigualdad que nos ha ido acompañando durante toda nuestra historia, finalmente hoy día también la vemos más acentuada. Esto tiene que ver en las pensiones, por ejemplo. Las pensiones son mucho más bajas, ya son bajas en Chile, pero son mucho más bajas para las mujeres que para los hombres. En el sistema laboral, las mujeres ganamos menos que los hombres, que es lo que se ha denominado la brecha salarial, pero también los empleos son más precarios que los hombres. Fíjate que, por ejemplo, en el empleo informal, las mujeres tienen una mayor cantidad de trabajadoras informales que los hombres. Eso significa que muchas de ellas no cuentan con un contrato, por ejemplo, y tampoco se les paga su seguridad social. En el mismo ámbito de la educación tiende a reproducir roles de género durante el proceso formal. Y en esto, por ejemplo, en el CIMSE de cuarto básico no existen diferencias que sean estadísticamente significativas entre hombres y mujeres para matemática y lenguaje. Pero ya en octavo básico vemos que hay diferencias significativas por género, y eso probablemente se está dando por una reproducción de los roles de género al interior de las aulas. Y por lo mismo digo todo este tipo de cosas porque creo que el rol de la mujer es súper importante. Y ojo, en esta pandemia, y lo han destacado varios medios internacionales, en general, quienes han llevado mejor la situación sanitaria han sido las mujeres, como Nueva Zelanda, como Alemania, y hay otros ejemplos más que se han dado a nivel internacional de cómo las mujeres tienden a llevar mejor este tipo de situaciones. Por eso necesitamos más mujeres en la política. No solamente en la política, sino que en todos los espacios de influencia, porque siguen siendo en mayor cantidad los hombres que las mujeres para tener esta anhelada igualdad de género a la cual yo apelaba desde un comienzo. Eso por un lado, y por otro, quiero destacar que el proceso constituyente, que no he hablado mucho de aquello, pero Samuel creo que ha sido una pregunta respecto al tema del Estado subsidiario, etcétera. Yo creo que es súper importante el proceso constituyente. La elección de octubre va a ser la elección más importante desde el retorno a la democracia, pero también es importante decir que la Convención Constitucional es la única que asegura paridad de género, es decir, que el órgano va a estar constituido por mitad de hombres y mitad de mujeres. Yo creo que es la primera vez en la historia de Chile que la Constitución va a poder ser redactada con todos y todas. Y en este caso con todas, porque por ejemplo, en la Constitución de 1980, que se hizo en dictadura, con un comité de expertos, en ese comité de expertos habían solamente 2 mujeres. Y en este caso tenemos la posibilidad de escribir una constitución en democracia, pero además que esa constitución sea escrita la mitad por mujeres, y eso es un proceso histórico. Así que esperemos que en realidad podamos volcar toda nuestra fuerza política y social a que gane la prueba en octubre y que también gane la convención constitucional para que las mujeres seamos la mitad de esa convención, y dentro de uno de los temas importantes de esta nueva constitución tiene que ser
cómo avanzamos hacia un país más igualitario, también en igualdad de género. Así es, sin duda, como dice usted, compañera Karina, es un proceso histórico que hemos vivido, ¿cierto? Y quería consultarle al diputado, o quería que nos comentaras un poco sobre Ahí volvió. la nueva constitución, la constitución constitucional. ¿Perdón? Quería que nos contara un poco sobre la importancia del plebiscito, la nueva constitución, la convención constitucional. Por supuesto que es uno de los hitos más importantes que vamos a tener probablemente en vida democrática. Y justamente por el hecho de que sería un plebiscito para llevar a cabo posteriormente, y así lo esperamos mayoritariamente buena parte de los chilenos, una nueva constitución nacida en democracia, con preceptos democráticos, con valores propios de la democracia, con objetivos propios de la democracia y particularmente con una genuina expresión democrática que por primera vez en la historia, como ha dicho Karina, tiene variedad de género. Es importancia que son relevantes y trascendentes desde el punto de vista no solo político, sino sociológico, social, porque dan cuenta de cómo se confluyen distintos aspectos que son muy importantes en la vida ciudadana, en la perspectiva de construir una constitución que realmente nos represente, una constitución que realmente sea el producto del pensamiento, del sentir, de las convicciones y particularmente de la mirada de presente y de futuro, y al mismo tiempo las percepciones de nación que tenemos, ¿ah?, se puedan consolidar en una expresión o en un pacto social que se traducirá en la próxima Constitución para Chile. Es tan importante que nunca antes la derecha había hecho un trabajo como el que ha estado haciendo para evitarlo. Recordemos que la primera etapa, cuando se empezó en las conversaciones políticas para conseguir el acuerdo que permitiera posteriormente el proyecto de ley y la ley que estableciera el plebiscito, gran sector de la derecha sostenía que no era necesario, y después apareció propaganda política en distintos medios de publicidad, en distintos medios de comunicación además, señalando que no era necesario, que podíamos hacer sin una nueva constitución todos los cambios que se nos diera la gana, poco menos, y más rápido. Los mismos que ha negado la derecha históricamente, porque recordemos que la oposición que ha tenido la derecha, cuando ha sido oposición, ha sido la oposición más opositora del planeta. Y con un agregado bastante curioso. Buena parte de los proyectos, sobre todo del ámbito valórico, a los que se ha opuesto, una vez que se han convertido en ley, simplemente se han convertido en una ley que ellos, algunos de los opositores, los que visceralmente rechazaban, la han utilizado para sus fines. Entonces, en ese sentido, en este caso particular del plebiscito, el trabajo de la derecha es un trabajo que va a desarrollarse con una ferocidad tremenda en los próximos meses. En este minuto, si hacemos un análisis, las grandes empresas van a recurrir a la banca porque alegan que no tienen recursos. Medianas empresas y distintos, de hecho ya algunas lo han hecho. Pero cuando uno se pregunta en poco tiempo más de dónde van a salir los recursos para la millonaria propaganda de la derecha, ese misterio me gustaría que quedara develado algún día. Porque en este escenario en el que todo el mundo se queja de que no hay plata, yo le aseguro que para oponerse al plebiscito habrá muchos recursos. Eso se lo doy firmado a cualquiera de los compañeros. Porque en realidad la verdad de las cosas es que la derecha no quiere plebiscito. Y hay un grupo organizado que está trabajando para esto. Piense usted, compañera Scarlett, que
el senador alemán estuvo presente en las conversaciones y tratativas que llegaron a acuerdo, pero a los pocos días ya tenía un discurso absolutamente distinto. La senadora Van Riesenberghe ha señalado que nos va a dejar tan pobre la pandemia que no vale la pena gastar un solo peso en el plebiscito cuando habrá otras prioridades. Y empecemos a mirar de manera sistemática cómo está trabajando la derecha para evitar el plebiscito. El señor Chadwick estaba desaparecido de la escena y apareció precisamente para poner en duda la fecha del plebiscito. Posteriormente lo hizo el ministro del Interior y terminó ratificándolo el presidente de la República. Eso no es espontaneísmo, eso es producto de una estrategia. Y esa estrategia está en curso y la están trabajando. Aun cuando hay pandemia y hay otras prioridades, hay grupos trabajando en la idea de impedir el plebiscito. La idea de postergarlo simplemente no es postergar el plebiscito. La idea de postergarlo es por la vía de su permanente postergación no hacerlo y ganar por secretaría un asunto que es vital para Chile. Por lo tanto, yo soy un convencido de que el plebiscito se va a llevar a cabo, como está planificado. Es insólito pensar hoy día, cuando se habla de una nueva normalidad, que en el mes de octubre no van a estar las condiciones, en circunstancias de que se está llamando a que próximamente los estudiantes vuelvan a clase, a que los malls abran. Hoy día ha habido algunos retrocesos en eso a raíz del aumento importantísimo del número de personas contagiadas. Pero en el inconsciente colectivo de un sector duro de la derecha está presente la idea de que Chile vuelva luego a la normalidad. Y por lo tanto, en ese escenario no cabe duda alguna respecto al plebiscito. Por lo tanto, es bastante contradictorio lo que se ha sostenido. De modo, estimadas compañeras, yo creo que el plebiscito es fundamental, es necesario. De ahí el Partido Socialista tiene que jugar un rol primordial, tiene que ser uno de sus objetivos hoy, porque tiene que tener presencia en el trabajo para la obtención del propósito de que tengamos un nuevo plebiscito, y segundo, tiene que tener presencia antes, porque ahí una voz socialista es vital para conseguir lo que las personas piden, pues. Un país que deje de lado la subsidiariedad, que seamos nuevamente dueños del agua, que las personas tengan real acceso a la salud y no una declaración de que hay derecho a la salud. En fin, sería largo enumerar y entre nosotros estamos harto conscientes de lo que realmente debe representar una nueva constitución y lo que significa para Chile una nueva constitución y particularmente lo que significa para nosotros los socialistas participar activamente en la génesis y en el desarrollo y en el trabajo y en el logro de esa constitución, poniendo ideas como las que siempre hemos sostenido: la solidaridad, la equidad, la justicia social y en consecuencia poner ahí en valor los aspectos más sustantivos de una auténtica democracia. Así es, compañero diputado. Sin duda, ¿cierto? Este proceso que se viene necesita de todos nosotros unidos principalmente, pero también conscientes en el fondo de que la derecha, ¿cierto?, no quiere este proceso constituyente porque también están en juego perder sus privilegios, ¿cierto? Así que obviamente se van a oponer a todo este proceso. Sin embargo, ahí tenemos nuestro rol también, como hablábamos anteriormente, como militantes de este partido, ¿cierto?, en ser actores presentes de todo este proceso de aquí en más. Se nos acaba el tiempo una vez más, siempre es un agrado conversar con ustedes, se hace corto esta horita, ¿cierto?, de conversación, porque son temas que dan para largo, para poder conversar largo y extendido, pero sin embargo quiero principalmente recordarles que esta transmisión a partir de la próxima semana comienza a través de nuestra nueva fanpage, que es Conexión Socialista. También comentarles que también transmitimos a través de la radio Sanadu, sanaduradio.cl, que también es una radio independiente que nos acompaña en cada una de nuestras transmisiones. Y por supuesto también agradecerle a nuestros dos grandes invitados que hemos tenido en esta tarde por su tiempo, por su disposición desde el primer momento con este proyecto, ¿cierto?, que comienza y que también es una ventana para todos estos procesos que se vienen dentro de nuestro partido. Y quisiera darles unos minutos para que ustedes puedan despedirse y puedan entregarle un comentario a nuestra audiencia. Sí, en realidad agradecer, Scarlett, agradecerte a ti por este programa, estuvo súper entretenido, siempre
es importante poder hablar y reflexionar sobre lo que está pasando, así que muchas gracias. Y aprovechando estos minutos, quiero decir que también es importante que desde la izquierda podamos reflexionar qué significa hoy día esta crisis sanitaria y finalmente cuál es el modelo social que necesitamos para poder tener una sociedad mejor. Hoy día la crisis sanitaria derivada en crisis económica y social y todos los problemas que estamos viviendo nos hacen con más que nunca una urgencia poder repensarnos como sociedad el rol del Estado, fortalecer el rol del Estado, tener vínculos comunitarios más fuertes y que en realidad por fin de cuentas podamos avanzar hacia un sistema que sea mucho menos individualista, no necesitamos los unos a los otros. Hoy día, los que nos podemos quedar en casa y tenemos el privilegio de poder quedarnos en casa, tratemos de cuidarnos y quedarnos en casa, como lo han dicho los organismos internacionales y los expertos, y a su vez desde la política poder repensar esta sociedad, porque estoy segura que luego de esta pandemia no vamos a ser los mismos que antes y tenemos que ser mejores que antes. Y en eso es importante el proceso constituyente, que nos va a permitir tener un nuevo pacto social basado en una sociedad más justa. Chile ya no resiste más. O sea, de hablar de un país mucho más cohesionado y con paz social, también es hablar de mayores grados de igualdad. Y Chile ya no resiste con la desigualdad que hoy día impera y que eso se manifiesta en distintos ámbitos. Y por eso es importante tener el proceso constituyente, porque nos va a abrir la puerta para poder repensarnos, dialogar, reflexionar cuál es esa sociedad que queremos y finalmente crear un nuevo pacto social y económico que nos permita redistribuir la riqueza, poder reflexionar respecto a las relaciones de poder, pero también construir una sociedad basada en el bienestar y en la dignidad y en los derechos para todos y todas. Y yo creo que eso finalmente es lo que hoy día nos puede dejar como una comilla oportunidad esta crisis sanitaria en poder fortalecernos entre todo y todas, cuidarnos entre todo y todas, pero también construir una sociedad mejor. Así que gracias, Scarlett, por esta invitación, al diputado Raúl Saldívar también, que nos contó varias cosas que también pasan en el Congreso, así que gracias por haber estado conversando y disponible en realidad para poder seguir reflexionando. Muchas gracias, compañera Karina. Compañero diputado. Muchas gracias, Scarlett. Ha sido muy grato sostener esta conversación. De igual manera, un saludo muy afectuoso y cariñoso a Karina, nuestra vicepresidenta del partido. Muchas gracias, Karina. Y desde luego un mensaje a todos quienes han estado atentos a esta emisión. Esperemos que con mucha fuerza y convicción logremos llevar adelante el proceso constituyente que transforme a Chile y que lo cohesione y lo convierta en una sociedad realmente solidaria, una sociedad que se proyecte hacia el futuro sobre la base de los mejores valores que conforman la convivencia, la tolerancia, entre otras cosas, que es importante y fundamental para poder establecer vínculos de convivencia reales. Y quienes pensamos, sentimos y actuamos como socialistas, esperamos siempre de que la justicia social sea una de las banderas que nunca sea arriada en nuestro partido, que siempre esté arriba y que realmente estemos trabajando siempre por nuestras ideas, por ocupar nuevos espacios y entregarle a la comunidad desde el Partido Socialista no solo el discurso socialista, sino las acciones socialistas que puedan ser persuasivas a fin de que la sociedad vea un partido sólido, con firmes convicciones en un momento en el que la política está tremendamente devaluada y por lo tanto necesita volver a la majestad que tuvo en el pasado para que las personas sientan que es el único instrumento capaz de hacer transformaciones en la sociedad. Sin política no es posible. Por lo tanto, y no con cualquier creencia ni posición política, sino aquellas que realmente se juegan todo porque haya cambios sociales profundos y reales en beneficio de las personas. Cuidémonos, respondamos adecuadamente a las recomendaciones que se ha hecho y mantengamos viva la solidaridad de chilenos que siempre permiten que los más débiles estén protegidos cuando el Estado no actúa
y que por lo tanto se hace necesario romper este esquema estatal por otro que haríamos luego después de constituir una nueva constitución. Así que un saludo fraterno y hasta una próxima oportunidad y sobre todo muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. No, muchas gracias a usted, diputado, por su disposición, por su tiempo. Precisamente Conexión Socialista nace a partir de la necesidad, ¿cierto?, de visibilizar el trabajo que hacen cada una de nuestras compañeras y compañeros en los diferentes niveles, ¿cierto?, las diferentes esferas sociales. Y también en el fondo presentar un poco a la gente, a la ciudadanía, porque también nos ven dirigentes sociales de diferentes comunas, entonces también es importante, ¿cierto?, hablarles un poco sobre lo que creemos, lo que pensamos y cuál es la lucha que estamos nosotros dando, ¿cierto? Así que quiero darles un cariñoso abrazo nuevamente a la distancia, ¿cierto?, con estos tiempos de COVID, agradecerles nuevamente por su disposición, mandarles un cariñoso saludo a todos los compañeros, compañeras, vecinos y vecinas, ¿cierto?, que nos visualizan. Tenemos compañeros de todo Chile que nos han escrito en esta semana, que les agradecemos a ellos por estar aquí presentes en esta plataforma socialista, a los compañeros que también están afuera, que se han ido en el exilio, ¿cierto?, y han estado todavía, han permanecido afuera, compañeros de Suecia, de Francia también nos han escrito, así que un cariñoso saludo a todos ellos y ellas. Y a ustedes que nos escuchan y nos ven cada viernes y sábado y domingo, perdón, a las 18 horas, también enviarles un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo y en especial en este Día del Trabajador, a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile y a los compañeros y compañeras, ¿cierto?, que continúan en la lucha y que están dando la lucha en Valparaíso, en Santiago, en este día. Así que un cariñoso abrazo, un beso para todos y nos vemos este domingo a las 18 horas. Muchas gracias, Carles. Chau. Adiós. Adiós.